Anciana es expulsada de su propia casa con sus 4 nietos, pero encuentra una casa abandonada. Esa noche todo lo que tenía, su hogar, su dignidad y el calor de un techo, le fue arrebatado por... ¿Quién más confiaba? Sola, en medio del desierto y con 4 niños hambrientos, creyó que era el final. Pero cuando la esperanza parecía muerta, una puerta olvidada en la oscuridad cambió el destino. De todos. Si te gustan las historias que tocan el alma, suscríbete ahora mismo a Momentos Escritos para no perderte ningún capítulo de superación. Y por favor, déjanos un comentario diciendo desde ¿qué ciudad nos estás acompañando hoy? Queremos saludarte. El sonido de la puerta de madera al cerrarse fue el golpe más seco que María Rosa había sentido en su vida. Retumbó en el camino de tierra un sonido final, un portazo a sus 68 años de recuerdos. Su hermano menor, Damián, la miraba desde el porche de la que había sido su casa. Él, con 60 años, tenía una mirada de acero fría, sin una pizca de remordimiento en el rostro. La casa es mía ahora, María Rosa, dijo él con una voz tranquila que cortaba más que un cuchillo. Tienes 1 hora para sacar tus cosas y a esos niños. Ni siquiera los llamó por sus nombres. María Rosa apretó la manija de la vieja maleta marrón, la misma que usó su hija Mariana para irse a la universidad. Damián, por favor, suplicó ella con la voz rota, sintiendo las lágrimas calientes quemando sus arrugas. Esta es mi casa. Es la casa donde nacimos. Es el único hogar que estos niños conocen. Ella había criado a Julieta, a Andrés, Bruno y la pequeña Sara desde que Mariana falleció hace 2 años. Una promesa que le hizo en su lecho de muerte. Ahora sentía que le estaba fallando. Damián soltó una risa seca. Una risa que no llegó a sus ojos. Tú no entiendes de negocios, hermana. Firmaste, dijo él, agitando un fajo de papeles en su mano. ¿Acaso no sabes leer? Ya no es tuya, es mía legalmente. Las palabras legalmente cayeron sobre ella como piedras. Ella recordó las semanas anteriores la amabilidad fingida de Damián, su insistencia en ayudarla con sus finanzas después de la muerte de Mariana. Son solo papeles. Para tu pensión, hermana, para asegurar el futuro de los niños, le había dicho él. Ella confió. ¿Cómo no iba a confiar en Damián? Era su sangre el niño que ella había ayudado a criar. Su vista ya no era buena, las letras pequeñas bailaban ante sus ojos. Ella firmó donde él le dijo, creyendo en su sonrisa, creyendo que por fin, después de años de indiferencia, su hermano estaba ayudando. Ahora veía la verdad. No eran papeles de pensión, eran papeles de cesión. Le había robado su hogar, el único patrimonio que Mariana le había dejado para sus hijos. Los niños estaban agrupados detrás de ella como polluelos asustados. Andrés, el mayor con 10 años, intentaba ser valiente, pero su labio temblaba. Julieta, de 9 con sus trenzas apretadas, tenía los ojos fijos en el suelo. Bruno, de 5, se chupaba el dedo y la pequeña Sara, de 4, se aferraba a la falda de María Rosa, sosteniendo con fuerza su única muñeca de trapo. Abuela, ¿qué pasa? El tío Damián. ¿Está enojado?, preguntó Julieta con un susurro. Damián escuchó la pregunta de la niña y su rostro se endureció aún más. No me miren a mí, niños, espetó. Su abuela fue la que no supo administrar. Ahora váyanse. Tengo compradores que vienen mañana. Se dio la vuelta y entró a la casa, dejando a la familia en el camino de tierra. María Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo la casa, era la humillación, era la traición absoluta de la única familia que le quedaba. Con manos temblorosas, María Rosa agarró la maleta. Era todo lo que había podido empacar en una hora. Un poco de ropa, la foto de bodas de su hija Mariana y un pequeño pan dulce que guardaba para la merienda. Miró a los 4 niños, sus rostros pálidos por el miedo y la confusión. Vamos. Mis hijos, dijo con una fuerza que no sabía de dónde sacaba. Tenemos que caminar. El cielo de nogales, gris y plomizo, parecía llorar con ella. El camino de tierra se extendía frente a ellos. Interminable y polvoriento.
Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se pegaba a sus ropas húmedas por el sudor frío del miedo. María Rosa caminaba encorvada no solo por sus años, sino por el peso de la maleta y el peso de la desesperación. A su lado, los 4 niños luchaban por mantener el ritmo. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo gris de un naranja. Enfermizo. No tenían a dónde ir. El pequeño Bruno, de 5 años, fue el primero en tropezar. Sus piernitas no podían más. Cayó de rodillas sobre la tierra áspera y soltó un llanto agudo y cansado. «Abuela, me duelen los pies», solló levantando sus bracitos. «Quiero ir a casa». El corazón de María Rosa se partió en 1000 pedazos. Casa, esa palabra ya no significaba nada para ellos. Se agachó dejando la maleta en el suelo y limpió las lágrimas de la cara sucia de Bruno. «Ya sé, mi amor. Ya sé que estás cansado», le dijo con una ternura que le costaba mantener. «Vamos a descansar un poquito aquí». Pero no podían descansar. El viento frío del desierto comenzaba a soplar. Andrés el mayor se sentó en una piedra pateando el suelo con rabia. «El tío Damián es malo, abuela». «Lo odio», dijo entre dientes con una furia impropia de sus 10 años. María Rosa lo miró con tristeza. La inocencia se les estaba escapando. «No digas eso, Andrés», le reprendió suavemente. «El odio solo nos hace daño a nosotros. Nos envenena el alma». Pero mientras lo decía, ella misma sentía una brasa de rabia ardiendo en su pecho. Rabia contra Damián, rabia contra el mundo. Rabia contra sí misma por haber sido tan ingenua, tan tonta. ¿Cómo pudo haber confiado en él? ¿Cómo pudo haber olvidado las señales? Damián siempre había sido codicioso, siempre había sentido envidia de la pequeña pero feliz vida que ella y Mariana habían construido. Julieta, siempre la más observadora, la pequeña madre del grupo, se acercó a ella. No lloraba. Sus ojos de 9 años estaban secos, pero llenos de una preocupación adulta. «¿Dónde vamos a dormir, abuela? Se está haciendo de noche». La pregunta era práctica, directa y aterradora. María Rosa no tenía respuesta. Miró a su alrededor. Solo había matorrales, cactus y el camino de tierra que se perdía en la oscuridad creciente. No tenían dinero, no tenían familia a la que acudir. Damián se había asegurado de eso. La pequeña Sara, aferrada a su muñeca, tiritaba. No por el frío, sino por el miedo. «Tengo miedo de los coyotes», susurró María Rosa. La abrazó con fuerza. «No tengas miedo, mi niña. La abuela está aquí. No dejaré que nada te pase». Pero eran solo palabras. Ella también tenía miedo. Tenía 68 años. Estaba a cargo de 4 vidas jóvenes y estaban completamente solos en medio de la nada. Expulsados por su propia sangre. Se levantó sacudiendo el polvo de su falda. No podían quedarse allí. Sería peligroso. «Vamos, hijos, tenemos que seguir», dijo. Su voz más firme de lo que se sentía. «Dios no nos va a abandonar. Encontraremos un refugio». Tomó la mano de Bruno y la de Sara. Julieta tomó la otra mano de Bruno y Andrés, secándose las lágrimas de rabia, recogió la pesada maleta. «Yo la llevo, abuela. Usted cuide a los demás». En ese momento María Rosa vio a un hombre en los ojos de su nieto de 10 años. Mientras caminaban, los recuerdos de los últimos 2 años la asaltaron. El hospital, el olor a desinfectante y enfermedad, la imagen de su hija Mariana, tan pálida y delgada bajo las sábanas blancas, era un fantasma que caminaba con ella. María Rosa había pasado cada día y cada noche en ese hospital. Sostenía la mano de Mariana, le leía, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba cuando era niña. Rezaba, rezaba tanto que sus rodillas dolían pidiéndole a Dios un milagro que nunca llegó. Mariana la miró un día, sus ojos grandes y febriles, llenos de una claridad aterradora. «Mamá», susurró, su voz apenas un hilo. «Prométeme algo». María Rosa asintió. Incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. «Prométeme que cuidarás de mis hijos».
No dejes que se separen nunca. Mariana sabía que su tiempo se estaba acabando. El padre de los niños se había ido a Estados Unidos a buscar trabajo hacía años y nunca más se supo de él. Solo las tenían a ellas. Te lo juro, mi vida, le respondió María Rosa, besando la frente fría de su hija. Los cuidaré como si fueran míos. Serán mi vida. Nunca se separarán. Tienes mi palabra, Mariana. Pocos días después, Mariana se fue. El dolor fue tan profundo, tan vasto, que María Rosa pensó que la tragaría. Pero entonces sintió 4 pares de manos pequeñas en las suyas, Julieta, Andrés, Bruno y Sara. Ellos la necesitaban y ella volcó todo su amor y su dolor en ellos. Se convirtieron en su razón de vivir. La pequeña casa se llenó de nuevo de risas, aunque fueran risas teñidas de tristeza. Aprendieron a vivir con el fantasma de Mariana, honrándola cada día. María Rosa les cocinaba sus comidas favoritas, les ayudaba con la tarea, les contaba historias de su madre, de lo valiente y dulce que era. Se convirtieron en una unidad, una familia pequeña pero fuerte, anclada en el amor y en la promesa que ella había hecho. Damián nunca había visitado a Mariana en el hospital, ni una sola vez apareció en el funeral con un traje negro barato y ojos secos. Dio el pésame de forma rápida, sin mirarla a los ojos. María Rosa no le dio importancia en ese momento. Estaba demasiado consumida por su propio duelo, como para notar la frialdad de su hermano. Él nunca había sido cercano. Siempre había resentido que sus padres le dejaran la casa a ella, la hermana mayor. Él desapareció después del funeral tan rápido como había llegado. Y durante casi un año no supieron nada de él. La vida continuó. Difícil pero estable. María Rosa manejaba la pequeña pensión que le había quedado de su esposo y lo poco que Mariana había ahorrado. Vivían con humilde, pero no les faltaba comida en la mesa ni amor en el corazón. Eran felices a su manera rota. Hasta que Damián regresó con su sonrisa falsa y sus papeles envenenados. Hermana, he estado pensando, le dijo una tarde sentándose en su cocina, la misma cocina donde ahora no podía entrar. Está sola con los niños. Es mucha responsabilidad. Déjame ayudarte. Déjame encargarme del papeleo. Ofreció ayuda. Ofreció alivio y ella, cansada de luchar sola, cansada de ser fuerte todo el tiempo, aceptó. Vio en él a un hermano que regresaba, no al hombre codicioso que siempre había sido. Fue su error, un error que ahora les costaba todo. El recuerdo del engaño era tan vívido que la hizo tropezar. Andrés la sostuvo. ¿Estás bien, abuela? Ella asintió. Aunque nada estaba bien. Recordaba la tarde exacta. Damián había traído los papeles en un sobre grande y marrón. Esto es del gobierno, mintió él. Es para el programa de ayuda a familias. Con esto los niños tendrán becas aseguradas y tú recibirás una mejor pensión. La esperanza la había cegado. Becas para sus nietos. El sueño de Mariana era que estudiaran. Él extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Eran muchos, llenos de lenguaje legal que ella no entendía. Mi vista no es buena, Damián. ¿Puedes leérmelo?, pidió ella. Damián suspiró fingiendo impaciencia. Ay, María Rosa, es solo burocracia, es lo estándar. Mira, aquí dice apoyo familiar y aquí beneficiarios. Es todo bueno. Señaló líneas al azar. Ella no vio las palabras cesión de derechos ni transferencia de propiedad. Solo firma aquí, aquí y aquí, dijo él, marcando las líneas con una pluma. Es para agilizar el trámite. Ella confió, tomó la pluma con su mano temblorosa por la artritis y firmó. Firmó su nombre en cada línea que él indicó. Vio su nombre, María Rosa Vargas. Y debajo la firma de él como testigo. Se sintió aliviada. Por fin una buena noticia. Por fin un poco de ayuda. La carga de criar a 4 niños sola era inmensa. Gracias, Damián. Dios te lo pague.
le dijo ella con lágrimas de gratitud en los ojos. Sabía que podía contar contigo. Él le dio una palmada en el hombro, una palmada que ahora se sentía como un golpe. Para eso está la familia. Hermana. Incluso le sirvió una taza de café, el último café que compartirían en esa casa como familia. Él bebió rápido, mirando su reloj. Tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Recordó su sonrisa. ¿Cuándo se fue? No era una sonrisa de bondad, era una sonrisa de triunfo, una sonrisa de depredador. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Se había aferrado a la idea de que la sangre importaba. De que la familia era sagrada. Damián le demostró que estaba equivocada. Para él solo importaba el dinero. La casa ubicada en los límites de Nogales se había vuelto valiosa. Había rumores de que construirían una nueva carretera cerca. Él había esperado. Había esperado a que ella estuviera vulnerable, a que estuviera de luto, a que estuviera desesperada por ayuda. Y entonces atacó. No usó un arma, usó una pluma, no usó la fuerza, usó la confianza. Fue un robo perfecto, limpio, legal, y ella era la única culpable por haber caído. Esta culpa la carcomía por dentro. Casi tanto como la traición. No solo había perdido su hogar, había puesto en peligro a sus nietos. Abuela. La voz de Julieta la sacó de la pesadilla del recuerdo. Está muy oscuro. María Rosa miró al cielo. La última luz del día había desaparecido. Solo la luna, una astilla pálida, les daba algo de luz. El viento aullaba entre los matorrales. Estaban solos en la oscuridad. Y el frío era ahora un enemigo real. Tenían que encontrar refugio. Ya no importaba cómo, importaba cuándo y tenía que ser ahora. El pánico comenzó a subir por la garganta de María Rosa. Un sabor amargo metálico. La noche en el desierto no era amiga de nadie, menos de una anciana y 4 niños pequeños. Los sonidos se agudizaban. El crujir de las ramas, el ulular de un búho. El sonido distante de un motor que se acercaba y se alejaba. Cada ruido hacía que los niños se apretaran más contra ella. La maleta que Andrés llevaba se sentía ahora como si estuviera llena de piedras. La pequeña Sara comenzó a llorar de nuevo, un llanto bajo y temeroso. Tengo hambre, abuela. El pan dulce. María Rosa lo había olvidado. Detuvo al grupo. Siéntense aquí rápido. Se sentaron en el borde del camino. Un pequeño círculo de miseria abrió la maleta. Allí estaba, envuelto en una servilleta, un solo pan dulce. Lo partió en 4 pedazos iguales. Coman, les dijo. ¿Y tú, abuela?, preguntó Andrés sosteniendo su pedazo sin morderlo. Yo no tengo hambre, mi amor. Coman ustedes para que tengan fuerza. Los niños devoraron el pan en segundos. Era poco. Pero era algo. El hambre de María Rosa no era física. Era un vacío en el estómago que ninguna comida podía llenar. Era el vacío de la desesperanza. ¿Qué iba a hacer? Llamar a la policía. ¿Qué les diría que su hermano la había engañado? Se reirían de ella. Tenía la firma. El cansancio en sus piernas era ahora un dolor agudo. La artritis en sus rodillas protestaba con cada paso. 68 años. Se sentía de 108. Miró a Bruno que se había quedado dormido en el regazo de Julieta. Andrés, hijo, tú llevaste la maleta mucho tiempo, dijo María Rosa. Ahora yo llevaré a Bruno. Dame. Intentó levantar al niño, pero sus brazos no respondieron. El peso era demasiado. Andrés, viendo la lucha de su abuela, negó con la cabeza. No, abuela, yo puedo. Se agachó y con un gruñido se acomodó a Bruno en la espalda. El niño de 10 años se tambaleó bajo el peso de su hermano de 5, pero se mantuvo firme. Julieta, tú ayuda a la abuela. Sara, agárrate fuerte de la falda de la abuela. Andrés estaba tomando el mando. María Rosa sintió una mezcla de orgullo y de un dolor profundo. Él estaba perdiendo su niñez en ese camino. Siguieron caminando.
El silencio era total, roto solo por el viento y el sonido de sus pies arrastrándose por la grava. María Rosa rezaba en silencio. Virgen de Guadalupe, Madre mía, no me abandones. No por mí, por ellos. Te lo ruego. Un milagro, solo una señal, un lugar donde pasar la noche. Rezaba con la fe de una moribunda aferrándose a la última hebra de esperanza. Fue entonces, justo cuando sentía que sus piernas cederían, que Julieta se detuvo en seco. Abuela, mira, susurró señalando hacia la oscuridad, lejos del camino. ¿Qué ves, hija? Yo no veo nada. Sus ojos cansados solo veían sombras. Allá entre esos árboles de mezquite hay algo. Parece una casa. María Rosa entrecerró los ojos. Vio una silueta, una forma oscura contra el cielo, apenas más claro, una estructura. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en la casa que les habían robado, Damián cerraba un trato. Estaba sentado en la sala sobre el viejo sofá de flores de María Rosa con dos hombres de traje. Eran desarrolladores. La nueva carretera pasaría a menos de 100 metros de la propiedad. El valor de ese pequeño terreno se había multiplicado por 10. Damián sonreía. Una sonrisa de negocios mientras aceptaba un cheque. Es un buen trato, don Damián, dijo uno de los hombres. Sabía que entraría en razón. Su hermana parecía muy atada al lugar. Damián soltó una risita. Mi hermana es una sentimental, no entiende de progreso, pero yo sí. El dinero es el dinero. Los hombres asintieron. Bueno, la casa tendrá que ser demolida la próxima semana. Asegúrese de que esté vacía. Damián asintió. No se preocupe. Ya está vacía. Su esposa Clara, una mujer tan fría y calculadora como él, entró desde la cocina con una bandeja de bebidas. Ella nunca había querido a María Rosa y mucho menos a los mocosos de Mariana. Felicidades, querido, le dijo dándole un beso en la mejilla. Por fin te deshiciste de esa carga. Damián le guiñó un ojo. Te dije que lo haría. Solo necesitaba el momento adecuado. La muerte de Mariana fue una bendición disfrazada. Clara miró alrededor de la humilde sala con desdén. Estos muebles son horribles. Hay que quemarlo todo. Damián asintió. Todo. Empezaremos de cero. Con el dinero de este cheque podemos comprar ese condominio en Tucson que tanto querías. Estaban celebrando su victoria, su astucia. No pensaron ni por un segundo en la anciana y los 4 niños que habían arrojado a la noche. Para ellos eran un problema resuelto, un cabo suelto atado. No sintieron culpa, no sintieron remordimiento. Damián justificaba sus acciones con una lógica retorcida. Esa casa era de mis padres también. Ella vivió allí gratis toda su vida. Yo merecía mi parte y la tomé. Había borrado de su memoria los años en que María Rosa lo cuidó cuando su madre enfermó. Había olvidado las veces que ella le dio de comer de su propio plato. Solo veía el cheque en su mano. ¿Y qué crees que haga?, preguntó Clara con curiosidad ociosa. La vieja, no sé. Irá a algún albergue, supongo, o alguno de esos refugios de la iglesia. Se encogió de hombros. No es mi problema. Legalmente no puede hacer nada, afirmó. Ambos rieron. El sonido de su risa llenó la pequeña casa, una casa que había sido testigo de nacimientos, muertes, risas y llantos de la familia Vargas. Ahora solo albergaba la codicia. Afuera el viento soplaba como si la casa misma estuviera lamentando la partida de sus verdaderos dueños. Damián cerró las cortinas bloqueando la oscuridad. No quería ver el camino de tierra. Quería olvidar que esa misma tarde había expulsado a su propia hermana. Se sirvió otro trago. El líquido ámbar brillando bajo la luz brindó al aire. Por el progreso, dijo, y Clara brindó con él. El miedo es una cosa curiosa. Puede paralizarte o puede darte una fuerza que no sabías que tenías. Para María Rosa, ver la silueta de esa casa abandonada fue como un balde de agua fría. Julieta, ¿estás segura?
Preguntó su voz un susurro. Sí, abuela. Mira. Es un techo. La niña tenía razón. Era una estructura. Podía ser una ruina, podía estar llena de alimañas, pero era un techo. Era mejor que el cielo abierto. Está bien, vamos, dijo María Rosa tomando una decisión. Andrés, con cuidado, el suelo no se ve bien. Se salieron del camino de tierra adentrándose en los matorrales. Las espinas se agarraban a sus ropas arañando sus piernas. La caminata fue de apenas 100 metros, pero pareció una eternidad. Con cada paso, la estructura se hacía más clara. Era una casa o lo que quedaba de ella, una vieja casa de adobe como las que construían los abuelos. Estaba derruida. El techo estaba hundido en una parte. Las ventanas eran agujeros negros sin vidrios. La puerta principal colgaba de una sola bisagra torcida y rota. La pintura, si alguna vez la tuvo, había desaparecido hacía décadas. Estaba claro que nadie había vivido allí en muchos, muchos años. Un escalofrío recorrió la espalda de María Rosa. Daba miedo. Pero el viento era más frío. Abuela, susurró Andrés, que seguía cargando a Bruno. Parece embrujada. Julieta le dio un codazo. No digas eso, es solo una casa vieja. María Rosa se acercó primero. Esperen aquí. Con el corazón latiéndole en la garganta, empujó la puerta. La madera protestó con un chirrido agudo fantasmal, que hizo que los niños saltaran. La puerta se abrió lo suficiente para que ella pudiera mirar dentro. El interior estaba oscuro como una boca de lobo. El olor a polvo, a madera podrida y a nido de ratón la golpeó. Pero también olía a refugio. Olía afuera del viento. Esperen, dijo. Buscó en su bolso. Siempre llevaba una pequeña caja de cerillos para encender las velas de la iglesia. Sacó uno y lo encendió. La pequeña llama tembló pero iluminó lo suficiente. Era un solo cuarto grande. El suelo era de tierra apisonada. En una esquina había un montón de hojas secas que el viento había soplado. En otra restos de una vieja fogata, pero estaba seco y estaba vacío. No había fantasmas, no había animales salvajes, solo polvo y silencio. «Está bien, hijos», llamó ella, su voz sonando extrañamente fuerte en el espacio cerrado. «Pueden entrar con cuidado». Uno por uno entraron. Los 4 niños se agruparon en el centro, mirando a su alrededor con ojos grandes. Sara se aferró a su muñeca. «No me gusta, abuela». María Rosa fue hacia ella y se arrodilló. «Lo sé, mi amor. No es un palacio, pero esta noche es nuestro hogar. Nos protegerá del frío». «Miren», señaló el techo. «Tenemos un techo sobre la cabeza». Dios nos escuchó. María Rosa sabía que tenía que hacer ese lugar habitable al menos por una noche. La seguridad de los niños era lo primero. Andrés, Julieta, dijo su voz tomando un tono de mando que los niños necesitaban oír. Vamos a limpiar un poco este rincón. Quiten esas hojas secas de allí con cuidado. Usen sus zapatos para arrastrarlas. Los niños, aliviados de tener una tarea, se pusieron a trabajar. Querían sentir que estaban haciendo algo, que no solo eran víctimas. Mientras ellos barrían el suelo de tierra con sus pies, María Rosa hizo un inventario de sus posesiones. La maleta contenía 2 cambios de ropa para cada niño. Su suéter grueso, la foto de Mariana y un pequeño rosario. En su bolso tenía los cerillos, medio paquete de galletas saladas que había guardado y su monedero. Lo abrió con manos temblorosas. 3 monedas. Eso era todo. Damián se había asegurado de vaciar la cuenta del banco esa mañana. El frío se colaba por las ventanas rotas. Tenemos que tapar esos agujeros, pensó. Pero no tenían con ¿qué? Entonces vio la maleta. Andrés, saca la ropa, ordenó. El niño la miró confundido, pero obedeció. Abuela, ¿qué haces? María Rosa tomó las sábanas viejas que usaba para envolver la ropa y con la
Ayuda de Andrés las metió en los agujeros de las ventanas. No era perfecto, pero cortaba la peor parte del viento. Ahora la oscuridad. La pequeña llama del cerillo se había consumido. Encendió otro. Abuela, tienes que ahorrar los cerillos, dijo Julieta. La práctica. María Rosa asintió. Tienes razón, hija. Miró el montón de hojas secas que los niños habían apartado. Estaban secas y luego vio la madera de la puerta rota. Andrés, ayúdame. Trae esa madera de la puerta. La que está en el suelo era madera vieja, seca como un hueso. En el centro del cuarto, en el lugar donde había cenizas viejas. María Rosa hizo un pequeño montículo con las hojas secas y las astillas de madera. Aléjense un poco, niños. Con uno de sus preciosos cerillos encendió las hojas. Al principio solo hubo humo y María Rosa temió que no funcionara. Pero luego una pequeña llama naranja brotó. Lamió la madera seca y de repente tuvieron fuego. Una pequeña y valiente fogata. La luz y el calor transformaron el lugar. Las sombras aterradoras retrocedieron a las esquinas. El calor comenzó a quitar el frío húmedo de sus ropas. Los niños se acercaron extendiendo sus manos. Incluso la pequeña Sara sonrió un poco. Es como acampar, dijo Andrés tratando de poner buena cara. María Rosa asintió. Sí, hijo, como acampar. Se sentaron todos juntos compartiendo las galletas saladas. Comieron en silencio escuchando el crepitar del fuego y el viento que ahora por fuera, pero que ya no podía tocarlos. María Rosa sacó su suéter grueso de la maleta y lo abrió. Vengan acá. Los 4 niños se acurrucaron contra ella y ella los envolvió con el suéter y sus brazos. Eran un pequeño bulto de humanidad en medio de la ruina. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. El fuego se consumió demasiado rápido. La madera podrida no duraba mucho. Pronto solo quedaron brasas y el frío regresó con fuerza. María Rosa se mantuvo despierta escuchando la respiración de sus nietos. Dormían acurrucados. Bruno con un pequeño puchero en sus labios, Sara abrazada a su muñeca. El agotamiento finalmente los había vencido, pero ella no podía dormir. El peso de la realidad la aplastaba en la oscuridad. Habían sobrevivido la primera noche. Pero, ¿qué pasaría mañana y al día siguiente? No tenían comida, no tenían agua, no tenían nada más que la ropa que llevaban puesta y lo que había en la maleta. Estaban en una casa abandonada como ocupantes ilegales. Alguien podría echarlos de allí también. ¿Y si el dueño aparecía, y si Damián los buscaba para hacerles más daño? Se levantó en silencio. Cuidando de no despertar a los niños. Caminó hacia uno de los agujeros de la ventana. La sábana que habían puesto se movía con el viento. La apartó un poco. La luna estaba alta, iluminando el paisaje. Desolado. Se sentía tan pequeña, tan insignificante. La ira que había sentido contra Damián se había enfriado, dejando paso a un miedo helado y profundo. Un miedo por los niños. Ellos merecían una cama caliente, una comida decente, una escuela. Mariana, hija mía, susurró a la noche. Perdóname, te estoy fallando. No sé qué hacer. Las lágrimas que no había derramado frente a los niños ahora corrían libremente por su rostro. Lloró en silencio, un llanto de anciana, un llanto de desesperación. Lloró por su hija muerta, por su hermano traidor, por la inocencia perdida de sus nietos. Se sintió débil, rota. Quería rendirse, acostarse en ese suelo de tierra y no despertar. Entonces sintió una pequeña mano en la suya, se sobresaltó. Era Julieta. La niña de 9 años estaba despierta. Mirándola con esos ojos serios, demasiado adultos. ¿Por qué lloras, abuela? María Rosa se secó las lágrimas rápidamente. No es nada, mi amor, es solo el frío en los ojos. Vuelve a dormir. Julieta no se movió. Escuché lo que dijiste. No le estás fallando a mi mamá. La niña se acercó más. Mi mamá siempre decía que eras la mujer más fuerte del mundo. Dijo que podías hacer cualquier cosa.
María Rosa la miró sorprendida por la madurez de sus palabras. Pero mira dónde estamos, Julieta. En una ruina sin nada. Julieta apretó la mano de su abuela. Pero estamos juntos. Tú nos mantuviste. Juntos. Eso es lo que le prometiste y encontramos esta casa. Es mejor que el camino. Las palabras de la niña la golpearon. Estamos juntos. Esa era la promesa. No una casa bonita, no dinero. Estar juntos. María Rosa abrazó a su nieta con fuerza. Julieta tenía razón. Mientras estuvieran juntos había esperanza. El miedo no se fue, pero se hizo más pequeño. Ya no era un monstruo. Paralizante, era algo que podía manejar. Miró por la ventana de nuevo. El cielo en el este comenzaba a tener un leve tinte gris. El amanecer estaba llegando. Cuando el primer rayo de sol se coló por las grietas de la pared de adobe, encontró a María Rosa ya despierta, aunque no había dormido. Había pasado la noche vigilando, pensando, planeando. El miedo de la noche se había transformado con la luz del día. Ahora no era miedo, era determinación. Miró a los niños que seguían durmiendo. Parecían ángeles cubiertos de polvo. Su corazón se llenó de un amor feroz. No se rendiría por ellos. No se rendiría. Arriba, dormilones, dijo con una voz más alegre de lo que se sentía, aplaudiendo suavemente. Hay mucho que hacer. Los niños se despertaron desorientados. ¿Dónde estamos? Preguntó Bruno frotándose los ojos. Estamos en nuestra nueva casa, mi amor, dijo María Rosa. La palabra casa sonó extraña, pero ella la dijo con convicción, y vamos a hacerla hermosa. Los niños la miraron como si estuviera loca. El lugar era un desastre a la luz del día. Primero agua, dijo ella. Andrés, Julieta, vengan conmigo. Bruno y Sara, quédense aquí. Jueguen en ese rincón y no salgan por nada del mundo. Los pequeños asintieron asustados. María Rosa, Andrés y Julieta salieron. El aire de la mañana era fresco y limpio. A unos 200 m, María Rosa vio lo que había estado buscando. Un pozo, o al menos lo que parecía ser uno. Corrieron hacia él. Estaba viejo y cubierto de maleza, pero tenía una cuerda y un balde de metal oxidado. Con cuidado, dijo María Rosa. Andrés, con su fuerza de niño, bajó el balde. El sonido del agua golpeando el metal fue el sonido más dulce que habían oído. Subieron el balde. El agua estaba turbia, pero era agua. No podemos beberla así, dijo María Rosa, pero podemos usarla para limpiar y si la hervimos podremos beber. Regresaron a la casa abandonada con el balde lleno. Encontramos agua. Gritó Julieta. Era la primera victoria. Muy bien, dijo María. Ahora me a limpiar. Y así comenzó. Pasaron toda la mañana, sacaron más hojas, barrieron el suelo de tierra con ramas que encontraron. Afuera. María Rosa usó un poco de agua y su pañuelo para limpiar una pequeña mesa de madera que estaba tirada en una esquina. Era coja, pero servía. Mientras limpiaban, encontraron cosas. Un viejo colchón de paja desgarrado, pero seco, lo sacudieron y lo pusieron en el rincón más seco. Encontraron una olla de hierro fundido, negra y oxidada, pero sin agujeros. Un tesoro. Aquí podemos servir el agua. Abuela, dijo Andrés emocionado. Estaban construyendo un hogar de la nada. El hambre apretaba, pero el trabajo les daba un propósito. Al mediodía, el lugar era otro. Seguía siendo una ruina, pero era su ruina. Estaba limpia, o al menos lo más limpia que podía estar. El sol entraba por las ventanas y el aire no olía a abandono, olía a esfuerzo. Los 4 niños y la abuela se sentaron en el suelo cansados, pero con una chispa de orgullo. Ahora, dijo María Rosa mirando la olla, necesitamos fuego y luego necesitamos comida. La supervivencia apenas comenzaba. La luz del solido por el cuarto marcando el paso de las horas.
El optimismo de la limpieza matutina se había desvanecido, reemplazado por una realidad más dura, el hambre. Los estómagos de los niños hacían ruido. El agua hervida en la olla oxidada que habían bebido con cuidado, solo hacía que el vacío se sintiera más. Bruno se quejaba en voz baja, acurrucado en él. Colchón de paja. Abuela, me duele la pancita mucho. Esas palabras eran como agujas en el corazón de María Rosa. Ella miró sus manos. Manos de 68 años manchadas de tierra y ceniza. Manos que habían cocinado miles de comidas, que habían acunado a su hija y a sus nietos. Ahora esas manos estaban vacías. No tenían nada que ofrecer. Ya sé, mi amor, ya sé, le susurró a Bruno meciéndolo. Pronto comeremos algo, te lo prometo. Pero era una promesa vacía. Las 3 monedas en su monedero eran inútiles allí, en medio de la nada. Se levantó su determinación de la mañana ahora endurecida. Por la necesidad. Hijos, escúchenme, dijo su voz firme. Los 4 pares de ojos se fijaron en ella. Tengo que salir. Tengo que ir a buscar comida. El pánico se reflejó en sus rostros. ¿Irte? ¿A dónde?, preguntó Andrés, su voz temblando por primera vez ese día. No nos dejes, abuela, suplicó Sara corriendo a abrazar sus piernas. La idea de que ella desapareciera como su madre era su peor miedo. María Rosa se arrodilló poniéndose a su altura. Odiaba esto. Odiaba tener que infundirles más miedo. No, mis amores, nunca los dejaría. Solo iré un ratito cerca, de vuelta al camino. Recordaba haber visto a lo lejos el humo de otras casas. Quizás un pequeño pueblo. Estaba a kilómetros, pero quizás había una tienda, una granja, a alguien. Iré a buscar algo, lo que sea. ¿Verduras? Tortillas, alguien nos ayudará. Voy contigo, dijo Andrés de inmediato enderezándose. No, tú eres el hombre de esta casa ahora, dijo ella, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Tu trabajo es el más importante. Tienes que cuidar a tus hermanos. Tienes que mantener el fuego encendido, hervir más agua y no abrirle a nadie, ¿me oyes? Le estaba dando una responsabilidad que ningún niño de 10 años debería tener, pero no tenía opción. Julieta, con su sabiduría silenciosa, entendió. No te preocupes, abuela. Los cuidaremos. Andrés y yo. Pero... ¿y si no vuelves? La pregunta quedó flotando en el aire polvoriento. María Rosa sintió un nudo en la garganta. Se forzó a sonreír. Claro que volveré. ¿Quién creen que les va a hacer la cena? Necesito que sean valientes, más valientes que nunca. Les dio la bendición a cada uno. Un beso en la frente. Tomó su rebozo y el balde vacío por si acaso. Cierren la puerta después de que me vaya. Pongan esa madera rota para trabarla. Les dio una última mirada, su corazón rompiéndose. Luego se dio la vuelta y salió de la casa abandonada, caminando hacia lo desconocido, dejando a sus 4 razones de vivir solas en una ruina. El sol de la tarde golpeaba fuerte. María Rosa caminó con la cabeza gacha, siguiendo el rastro que habían dejado la noche anterior. Volver al camino de tierra se sintió como una derrota. Cada paso la alejaba de la frágil seguridad de la casa abandonada. El paisaje desértico de Nogales se extendía a su alrededor. Implacable. No era el campo verde de su niñez. Era duro, espinoso, indiferente al sufrimiento humano. Se sentía increíblemente sola. La ausencia de los niños era un peso en su pecho. Había hecho lo correcto. Dejarlos solos. El miedo por ellos. Era un sabor a cobre en su boca. ¿Y si un animal entraba, y si Damián en su maldad decidía buscarlos para asegurarse de que desaparecieran? Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Tenía que concentrarse, tenía que encontrar comida. Caminó durante lo que pareció una eternidad, sus piernas artríticas protestando. Finalmente llegó a una carretera pavimentada. Una pequeña vía de 2 carriles que cortaba el desierto. Los autos pasaban a toda velocidad.
Burbujas de metal llenas de gente con vidas normales, gente que iba a casa, gente que tenía comida en sus refrigeradores. Se sintió invisible. Una anciana sucia al borde de la carretera. Siguió la carretera caminando por el acotamiento polvoriento. Vio un pequeño letrero que decía Arrotes la Esperanza. 2 kilómetros, 2 kilómetros. Era como decir 20. Sus pies ardían dentro de sus zapatos gastados, pero la palabra esperanza la hizo seguir. Tenía que intentarlo. ¿Qué haría cuando llegara? No tenía dinero. Las 3 monedas no comprarían ni una botella de agua. Tendría que rogar. La humillación la quemó por dentro. Ella, María Rosa Vargas, una mujer orgullosa que había trabajado toda su vida, que había criado a una hija decente, ahora reducida a mendiga. Pensó en Damián, pensó en él, probablemente contando su dinero, comiendo una comida caliente. El odio que le había dicho a Andrés que no sintiera, la inundó. Era un odio frío, pesado, pero no la detuvo. La alimentó. No dejaría que él ganara. No dejaría que sus nietos pagaran por la maldad de él y la estupidez de ella. Apretaría los dientes y haría lo que tuviera que hacer. Si tenía que arrodillarse, lo haría. Si tenía que suplicar, lo haría. La imagen de Bruno con dolor de panza, la mirada seria de Julieta, la valentía de Andrés, la carita asustada de Sara. Ellos eran su combustible. Finalmente a lo lejos vio la tienda. Era un pequeño edificio de bloques de concreto con las letras La Esperanza, pintadas a mano en la pared. Había un par de camionetas viejas estacionadas afuera. Un perro flaco dormitaba en la sombra. Su corazón latía con fuerza. Se detuvo un momento alisando su falda sucia, tratando de parecer presentable. Rezó una rápida oración y caminó hacia la puerta. El interior de la tienda olía a acerrín, a queso y a tortillas frescas. El olor la golpeó con tanta fuerza que casi se marea. El hambre que había estado ignorando rugió en su estómago. Un hombre robusto con un mandil manchado y un bigote espeso, estaba detrás del mostrador. Levantó la vista cuando ella entró. La miró de arriba a abajo. Sus ojos no eran amables, solo cansados. Sí, señora. ¿Qué le damos? María Rosa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras que había practicado, Señor, por caridad, se atoraron en su garganta. Se sintió patética. Vio los estantes llenos de latas de frijoles, bolsas de arroz, pan. Todo estaba allí, tan cerca, pero tan imposiblemente lejos. El hombre del mostrador frunció el ceño. Impaciente. Señora, ¿va a comprar algo? Tengo trabajo yo, comenzó ella, su voz temblando. Yo necesito mis nietos. No pudo terminar. La vergüenza era un muro. El hombre suspiró. Un suspiro de alguien que ha escuchado todas las historias tristes. Mire, señora, esto no es una beneficencia. Si no tiene dinero, no puedo ayudarla. Tengo mis propias cuentas que pagar. Sus palabras fueron cortantes, pero no crueles. Eran la verdad. María Rosa asintió derrotada. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No lloraría. Entiendo, susurró. Gracias de todos modos. Se dio la vuelta para irse. Había fallado. Tendría que volver con las manos vacías. El pensamiento de las caras de los niños la hizo detenerse. No, no podía rendirse. Salió de la tienda, pero no se fue. Se quedó afuera en la sombra tratando de pensar. Vio la parte trasera de la tienda. Había cajas de madera apiladas, botes de basura. Una idea desesperada cruzó su mente. Robar, no nunca. Pero lo que tiran. Caminó lentamente hacia la parte trasera, sintiéndose como una criminal. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Si el hombre la veía, llamaría a la policía. Detrás de la tienda había varias cajas de cartón. Se acercó con temor. La mayoría estaban llenas de cartón y plástico, pero en una vio algo.
Eran verduras, papas que tenían brotes, tomates demasiado maduros, casi podridos. Un par de cebollas que se sentían suaves al tacto. No era basura, era comida. Alguien en esa tienda no tiraba lo que aún podía servir. Lo dejaban allí. Miró a su alrededor. Nadie la veía. Con manos temblorosas agarró el balde que había traído. Empezó a recoger las verduras. Eran feas, magulladas, pero eran comida. Encontró un par de zanahorias arrugadas y unas hojas de col manchadas. Sintió una mezcla de gratitud y de profunda humillación. Estaba hurgando en lo que otros despreciaban, pero la gratitud ganó. Gracias, Dios mío. Susurró. Llenó el balde hasta la mitad. ¿Qué cree que está haciendo? Una voz profunda la hizo saltar. Se le cayó una papa. El hombre del bigote estaba parado en la puerta trasera con los brazos cruzados. María Rosa se congeló. Por favor. Señor, yo mis nietos no tenemos nada. Estaba lista para que le gritara, para que la golpeara. El hombre la miró fijamente. Su rostro era ilegible. El silencio se alargó. María Rosa esperó el grito. La acusación. El hombre de la tienda, cuyo nombre la observó por un largo momento. Vio sus manos artríticas, su rebozo gastado, el pánico en sus ojos de anciana y vio el balde. No estaba lleno de las mejores cosas, solo de lo que él mismo había apartado esa mañana para los puercos de su vecino. Suspiró esta vez un suspiro diferente. Espere aquí, dijo bruscamente. Desapareció dentro de la tienda. María Rosa se quedó paralizada. Iba a llamar a la policía. Iba a salir con un palo. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Un minuto después, Miguel regresó. En sus manos no traía un teléfono, traía una bolsa de papel. Tome, dijo extendiéndosela. Esto se iba a caducar mañana de todos modos. María Rosa abrió la bolsa. Adentro había una bolsa pequeña de arroz, otra de frijoles y media docena de tortillas envueltas en papel. Era un festín. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que ahora sí dejó caer. ¿Por qué? Susurró Miguel. Se encogió de hombros incómodo con la emoción. Tengo una madre, señora, y no me gusta tirar la comida. Ahora váyase y no vuelva a hurgar en mi basura. Dios se lo pague, señor. Dios lo bendiga a usted y a su tienda. Nunca olvidaré esto, dijo ella aferrando la bolsa como si fuera oro. Sí, sí, váyase que el sol está fuerte, dijo él y regresó adentro sin mirar atrás. María Rosa sintió una oleada de alivio tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Había bondad en el mundo. A pesar de Damián, a pesar del dolor, había bondad. Caminó de regreso. Los 2 kilómetros se sintieron como 2 metros. El balde con las verduras magulladas y la bolsa de arroz y frijoles pesaban, pero era un peso glorioso. El sol ya no la quemaba, la calentaba. El desierto no parecía tan hostil. Canturreaba una vieja canción de cuna mientras caminaba. No podía esperar a ver las caras de los niños. Cuando llegó a la casa abandonada, la puerta estaba trabada como les dijo. Golpeó suavemente. Hijos, soy yo, la abuela. Escuchó un forcejeo adentro y la puerta se abrió. Andrés estaba allí con un palo en la mano, sus ojos anchos por el miedo. Detrás de él, Julieta sostenía a los 2 pequeños. Cuando vieron lo que traía, sus rostros se iluminaron. Comida, gritó Bruno. Esa tarde fue una celebración. Lavaron la olla de hierro lo mejor que pudieron. María Rosa, con sus manos expertas, hizo un guiso con las verduras magulladas. Un poco de arroz y agua hervida. El olor llenó la pequeña casa de adobe, ahuyentando el olor a polvo y abandono. Era un guiso aguado sin sal, sin carne, pero para ellos era el mejor banquete de sus vidas. Se sentaron en el suelo, alrededor de la olla caliente, comiendo con las manos o con pedazos de tortilla. Comieron en silencio al principio, solo el sonido de su hambre siendo saciada.
Luego el pequeño Bruno soltó una risita. «Está rico, abuela». Y todos rieron. Rieron por primera vez desde que Damián les cerró la puerta. Eran risas frágiles, pero eran reales. María Rosa vio comer y supo que sobrevivirían. Los días se convirtieron en una rutina frágil marcada por el sol. María Rosa y los niños no solo sobrevivían, estaban construyendo una vida. La casa abandonada se convirtió poco a poco en un hogar. Andrés demostró ser un trabajador incansable. Con una navaja vieja que encontraron, aprendió a cortar las hierbas secas de alrededor de la casa. «Es para que no se acerquen». «Las víboras», abuela dijo con seriedad. También reforzó la puerta con alambre que encontró. Julieta se encargó del interior. Mantenía el fuego encendido, pero pequeño, para no gastar la madera y no hacer demasiado humo. Ayudaba a hervir el agua del pozo que ahora guardaban en unas botellas de plástico que encontraron. Mantenía la ropa limpia, lavándola en el balde con agua y dejándola secar. Sobre los mezquites. Era una pequeña ama de casa con una eficiencia que conmovía a María Rosa. Los pequeños, Bruno y Sara, tenían la tarea de buscar leña. Solo la madera pequeña la que podían cargar. Se habían vuelto expertos en encontrar ramas secas. Sara incluso había decorado su rincón. Había hecho una pequeña cama para su muñeca con hojas suaves y le había puesto un techo de cartón. Habían creado un espacio seguro en medio de la ruina. María Rosa era el corazón de todo. Su artritis dolía. Su espalda la mataba por las noches durmiendo en el colchón de paja. Pero cada mañana se levantaba antes que el sol. Ocultaba su dolor y organizaba el día. Les contaba historias por la noche, historias de su niñez. Historias de Mariana. Se aseguró de que no perdieran la esperanza. De que no se sintieran abandonados. «Somos una familia», les decía cada noche, y estamos juntos. Eso es lo único que importa. Habían aprendido a vivir de la tierra como sus antepasados. María Rosa reconoció algunas plantas comestibles, nopales que asaban en las brasas y las tunas, la fruta dulce del cactus que Julieta aprendió a cortar con cuidado. Ya no tenían que ir a la tienda. El desierto, que parecía tan muerto, les estaba dando de comer. Eran comidas humildes, pero los mantenían fuertes. Claro que había miedo. Cada vez que escuchaban un motor en la carretera se escondían. El miedo a ser descubiertos era constante. ¿De quién era esta casa? Volvería el dueño. Pero con cada día que pasaba, el miedo disminuía un poco y el sentido de pertenencia crecía. Habían limpiado un segundo cuarto más pequeño que usaban como cocina para mantener el humo lejos de donde dormían. Si esta historia de lucha y amor de una abuela ya te ha conmovido, por favor, déjanos un me gusta. Es muy importante para nosotros y quédate hasta el final porque el mayor desafío para María Rosa y sus nietos estaba a punto de llegar. Lo que sucede ahora te dejará sin aliento. El desafío llegó en una tarde polvorienta. El cielo estaba de ese color cobrizo que precede a una tormenta de viento. María Rosa estaba afuera con Julieta, recogiendo las últimas tunas maduras. Cuando lo vieron, una nube de polvo en el camino de tierra que llevaba a la casa. No era un auto, era un caballo, un jinete. Alguien se acercaba y no iba por el camino principal, venía directo hacia ellos. Adentro, gritó María Rosa, el pánico apoderándose de su voz. Rápido, Julieta soltó las tunas y corrió. Andrés, cierra la puerta. Alguien viene. Andrés, que estaba partiendo leña, vio al jinete y su rostro se puso pálido. Metió a los pequeños de un empujón y atrancó la puerta con la viga de madera que usaban por las noches. La casa quedó en silencio total. Se acurrucaron todos. En el rincón más oscuro, lejos de las ventanas cubiertas de sábanas. El corazón de María Rosa latía tan fuerte que temía que el jinete pudiera oírlo. Bruno comenzó a lloriquear y Julieta le tapó la boca con la mano suave pero firmemente. Andrés se paró cerca de la puerta sosteniendo el palo más grueso que tenía. El niño de 10 años estaba listo para defender a su familia. Escucharon el trote del
Caballo acercarse lento, constante. Luego se detuvo. Justo afuera de la puerta hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Solo el sonido del caballo resoplando y el viento comenzando a aullar. Era Damián. Había venido a echarlos de allí también. Era el dueño. Iba a llamar a la policía por invadir su propiedad. Entonces una voz profunda y rasposa rompió el silencio. Buenas tardes. Sé que hay alguien ahí dentro. Vi el humo esta mañana. La voz era de un hombre mayor. No sonaba enojada, pero sonaba firme. No voy a hacerles daño, pero esta es mi propiedad y esta casa no es segura. Salgan, por favor, hablemos. Los niños miraron a María Rosa. Estaban temblando. María Rosa cerró los ojos un segundo. Habían sido descubiertos. El juego de esconderse había terminado. Podía quedarse adentro. Pero el hombre podría traer a la policía. Podría prenderle fuego a la casa o podía salir y enfrentar la verdad. Tomó una decisión. Respiró hondo. Andrés, quita la tranca. Dijo en voz baja. El niño la miró con terror. Pero abuela, hazlo, hijo. No podemos vivir escondidos para siempre. Se levantó alisándose la falda. Se sentía vieja, cansada, pero su dignidad estaba intacta. Julieta, cuida a los niños. Quédense aquí. Andrés, con manos temblorosas, quitó la viga. María Rosa respiró hondo, empujó la puerta quejumbrosa y salió al sol de la tarde parpadeando para enfrentar al hombre que sostenía su destino en sus manos. El hombre estaba montado en un caballo alán, impresionante. Era viejo, quizás de la edad de María Rosa o incluso mayor. Tenía la piel curtida por el sol, arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro. Llevaba un sombrero de vaquero gastado y una camisa de mezclilla. Sus ojos bajo el ala del sombrero eran agudos y lo veían todo. Vio a María Rosa, vio su ropa gastada y su mirada se desvió hacia la puerta, donde las caras de los niños se asomaban. María Rosa se irguió, no iba a suplicar. Ya había suplicado a Damián y no había servido de nada. Buenas tardes, señor, dijo ella, su voz clara, aunque su corazón estaba en su garganta. Perdone el abuso. Sabemos que esta es su propiedad. No teníamos a dónde ir. Mi familia nos echaron de nuestra casa. No dio detalles, no dijo quién, solo la verdad desnuda. El hombre no dijo nada, se bajó del caballo con una agilidad sorprendente para su edad. El caballo se quedó quieto como una estatua. El hombre, que se llamaba Rafael, se quitó el sombrero, un gesto de respeto que sorprendió a María Rosa. Tenía el cabello completamente blanco. Mi nombre es Rafael. Esta tierra ha sido de mi familia por 100 años, dijo su voz grave. Y esta casa la construyó mi bisabuelo. Miró la estructura con una tristeza que María Rosa no entendió. No es segura. El techo está podrido, una buena tormenta y se vendrá abajo sobre sus cabezas. ¿Cómo han estado viviendo aquí? Y con niños. Su tono no era de acusación, era de incredulidad. Caminó alrededor de la casa inspeccionando las paredes de adobe. Vio el pozo, el agua limpia que habían sacado. Vio las pequeñas reparaciones que Andrés había hecho. Veo que han estado ocupados. Murmuró más para sí mismo que para ella. Se detuvo donde tenían la pequeña fogata para cocinar. Vio la olla de hierro. Huele a nopales. Volvió a mirarla. ¿Cuántos días llevan aquí? María Rosa tragó saliva. Una semana, señor, o quizás 2. He perdido la cuenta. Rafael asintió lentamente. Nadie ha vivido aquí en 40 años. Desde que mi esposa murió. Hubo un dolor tan profundo en esa pausa que María Rosa sintió empatía por él. Este no era un villano como Damián. Este era un hombre con sus propios fantasmas. Es peligroso, repitió. Hay coyotes. Víboras de cascabel y hay gente mala que a veces usa estos lugares. Lo sabemos, señor, dijo María Rosa, pero el camino era más peligroso y el frío de la noche
Aquí al menos tenemos un techo. El hombre la miró fijamente, sus ojos agudos tratando de leer su alma. ¿Quién los echó? ¿Quién deja a una anciana y 4 niños en el desierto? La pregunta era directa. María Rosa bajó la mirada. El nombre de Damián era un carbón ardiendo en su boca. Fue mi hermano, señor. La vergüenza de admitir la traición de su propia sangre la hizo enrojecer. Me engañó. Me hizo firmar papeles. Dijo que eran para ayuda del gobierno y se quedó con mi casa, la casa de mis padres. La confesión salió en un torrente. La había guardado por mucho tiempo. Rafael escuchó sin interrumpir. Su rostro de piedra no mostró ninguna emoción, pero sus ojos se oscurecieron. Ya veo, dijo. Simplemente miró a los niños que ahora se habían aventurado a salir y se escondían detrás de las faldas de María Rosa. Vio sus pies descalzos, sus caras limpias pero delgadas. Vio la muñeca de trapo de Sara. Vio la mirada desafiante de Andrés. ¿Tu hermano Damián Vargas?, preguntó. El corazón de María Rosa dio un vuelco. Usted lo conoce. El mundo era pequeño. El miedo regresó. ¿Y si era amigo de Damián? ¿Y si Damián lo había mandado a buscarlos? Lo conozco de vista, dijo Rafael. Su voz volviéndose fría. Es conocido en Nogales, siempre haciendo tratos, siempre buscando la manera de ganar dinero fácil. No sabía que era capaz de esto. Escupió en el polvo, aunque no debería. Sorprenderme. Se quedó callado un largo rato mirando el horizonte donde las nubes de tormenta se acumulaban. María Rosa no se atrevía a hablar. Esperaba su sentencia. Esperaba que les dijera que se fueran. Señor Rafael, dijo finalmente, su voz temblando. No le pedimos que nos deje quedar. Solo denos hasta mañana para que la tormenta pase y nos iremos. No causaremos más problemas. Rafael la miró como si acabara de decir una tontería. ¿Irse? ¿A dónde van a ir? ¿A dormir bajo un puente? Su voz era áspera. Pero por primera vez María Rosa no sintió amenaza, sintió frustración. ¿Creen que son los primeros a los que Damián ha estafado? ¿O los primeros en perder su casa? Esta frontera está llena de historias rotas. Se acercó a la puerta y miró adentro. Vio el colchón de paja. Vio el rincón limpio de Julieta. Vio la foto de Mariana, que María Rosa había puesto sobre la mesa coja. ¿Esa es tu hija?, preguntó. María Rosa. Asintió, las lágrimas picando en sus ojos. Falleció hace 2 años. Me dejó a sus hijos. Son mi vida. El viejo ranchero suspiró. Un sonido largo y profundo que pareció venir desde el fondo de sus botas. Mi esposa también se llamaba Mariana. Dijo en voz baja. Murió dando a luz a nuestro único hijo. Él murió con ella. El dolor compartido colgó en el aire entre ellos. 2 almas viejas rotas por la pérdida paradas frente a una casa en ruinas. Rafael se frotó la cara con sus manos grandes y ásperas. Esta casa es peligrosa, repitió casi para sí mismo. El techo de la cocina se cayó en el 89. María Rosa sintió que la esperanza se desvanecía. Él les estaba diciendo que se fueran. Estaba buscando la manera amable de echarlos. Se preparó para la orden. Entendemos, señor. Empacaremos nuestra maleta. No dije que se fueran. Espetó él con brusquedad. La miró con sus ojos penetrantes. Dije que la casa es peligrosa. No dije que se fueran. María Rosa parpadeó confundida. Entonces Rafael señaló a Andrés, tú muchacho. Tienes manos fuertes. Mañana vendré con mi camioneta. Traeré algunas láminas de zinc y herramientas. Vamos a tapar ese agujero en el techo antes de que esta tormenta los ahogue. Andrés lo miró abierto. Nos va a ayudar. La incredulidad en la voz del niño era palpable. Rafael asintió.
No puedo tenerlos viviendo así. Es una vergüenza. Mi nombre está en esta propiedad. No puedo dejar que una familia se muera de neumonía en mi tierra. ¿Qué clase de hombre sería yo? Su prurito de terrateniente era más fuerte que su indiferencia. Se volvió hacia María Rosa. ¿Y usted, señora? Ella lo miró sin saber qué esperar. Él se acercó a su caballo y desató unas alforjas de cuero. No es mucho, dijo entregándole una bolsa de lona pesada. Iba al pueblo. Tengo frijoles, maíz. Un poco de carne seca y café. No sé si tienen cómo hacerlo, pero una mujer como usted seguro sabe cómo. Era más comida de la que habían visto en semanas. No puedo aceptar, dijo María Rosa. Aunque sus manos se aferraron a la bolsa. Es usted demasiado amable. No tenemos cómo pagarle. Rafael soltó una risa seca. Pagarme, señora. El trabajo que le espera mañana será el pago. Miró a Julieta. ¿Y tú, niña? Tengo algunas gallinas en mi rancho. Ponen más huevos de los que un viejo puede comer. Quizás te traiga algunas. La familia estaba atónita, no podían creer lo que estaba sucediendo. Este hombre que había llegado como una amenaza, se estaba convirtiendo en su salvador. ¿Era real o era un sueño del que despertarían? El viento soplaba más fuerte, trayendo el olor a lluvia. Ahora, dijo Rafael, montando su caballo de un salto, entren y mantengan ese fuego pequeño. La tormenta será fuerte. Señor Rafael, llamó María Rosa mientras él se daba la vuelta. Gracias, gracias. Él solo asintió con el ala del sombrero baja. No me agradezca todavía, señora. El trabajo duro empieza mañana. Y con eso espoleó a su caballo y desapareció en el crepúsculo. Polvoriento tan rápido como había llegado. Esa noche la tormenta golpeó con furia. El viento aullaba como un lobo y la lluvia caía en láminas horizontales. El agua comenzó a entrar por el agujero del techo exactamente donde don Rafael había dicho. Pero esta vez la familia no estaba sola ni desamparada. Tenían la olla de hierro para recoger la mayor parte del agua y tenían comida. María Rosa cocinó la carne seca con los frijoles y los nopales. El olor era celestial. Mientras comían, el sonido de la tormenta afuera parecía menos aterrador. El café que María Rosa preparó, hirviéndolo en la olla pequeña, llenó el aire con un aroma de hogar y normalidad. Los niños no habían probado el café, pero ella les dio un sorbito mezclado con el agua hervida, endulzada con una tuna. Se sentaron juntos en el colchón de paja escuchando la tormenta. Ya no estaban asustados. Ese hombre, don Rafael, es bueno, abuela, dijo Julieta en voz baja. María Rosa asintió tomando un sorbo de su café. Sí, hija, hay gente buena, nunca lo olviden. Así como hay gente como Damián, hay gente como don Rafael. El mundo es un equilibrio. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la ciudad de Nogales, Damián Vargas estaba en un restaurante caro. Celebraba con su esposa Clara. La demolición de la vieja casa había comenzado esa mañana. Los desarrolladores le habían dado un segundo pago. Estaba hablando en voz alta, presumiendo. Y así, Clara, es como se hacen los negocios, sin sentimentalismos. La tierra es lo único que importa. Clara levantó su copa de vino. Brindo por ti, Damián. Eres el hombre más listo que conozco. Damián sonrió. Su sonrisa de depredador brillando bajo las luces del restaurante. ¿Y por la vieja? Bueno, espero que esté disfrutando del albergue de la iglesia. Dijo con una risa cruel. No tenía idea de dónde estaba su hermana y no le importaba. Estaba en la cima de su mundo, pero en la casa de adobe, en medio de la tormenta, una familia se acurrucaba junta. No tenían riqueza, no tenían lujo, pero tenían algo que Damián nunca entendería. Tenían amor, tenían lealtad. Y ahora, gracias a un viejo ranchero gruñón, tenían algo que Damián había tratado de robarles. Tenían esperanza. Cuando la tormenta amainó justo antes del amanecer, un gallo cantó a lo lejos.
María Rosa miró por la ventana rota. La lluvia había limpiado el aire. El mundo olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. Sabía que don Rafael vendría y sabía que Andrés estaría a su lado, listo para trabajar. La lucha no había terminado, pero ahora no estaban solos en ella. La casa abandonada se estaba convirtiendo en un verdadero hogar. El amanecer después de la tormenta trajo un aire lavado y una luz clara. Tal como lo había prometido, el sonido de un motor interrumpió el silencio de la mañana. No era un motor rápido, sino el traqueteo de una camioneta vieja. Andrés, que había estado vigilando desde el amanecer, corrió adentro. Abuela, es él. Es don Rafael. El corazón de María Rosa dio un salto. La esperanza era real. Salió a recibirlo con los 4 niños detrás de ella, esta vez no escondiéndose. La camioneta de don Rafael estaba cargada de tesoros. Láminas de zinc, varias vigas de madera sólida, una caja de herramientas oxidada pero completa e incluso una pequeña estufa de leña de hierro. Buenos días, señora, dijo bajando de la camioneta. Su tono era tan áspero como el día anterior, pero sus acciones hablaban más fuerte. El muchacho, lo necesito, señaló a Andrés. Y a usted, señora, si puede. Ponga a hervir ese café. El trabajo es duro con el estómago vacío. Andrés corrió al lado de don Rafael, sus ojos brillando de admiración por la camioneta y las herramientas. Señor, ¿qué hago primero? Rafael le lanzó un par de guantes de trabajo de cuero demasiado grandes para él. Póntelos. Nunca trabajes sin proteger tus manos. Regla número 1. Andrés se los puso sintiéndose un gigante. Oye. Muchacho, vas a aprender a poner un techo y vas a aprender que el trabajo de un hombre se mide por su palabra. María Rosa y Julieta se pusieron a trabajar de inmediato. Encendieron el fuego. Hirvieron agua y prepararon el café fuerte que don Rafael había traído. El aroma llenó la casa mezclándose con el olor a tierra mojada. Por primera vez en semanas, María Rosa se sintió útil en la cocina. Se sintió como si estuviera preparando el desayuno para su familia, para su esposo, como en los viejos tiempos. La normalidad de esa acción fue un bálsamo. Mientras el café se hacía, Rafael y Andrés comenzaron el trabajo. Fue un trabajo brutal. Tuvieron que trepar al techo con cuidado, quitar la madera podrida y maloliente que había cedido con la tormenta. Rafael se movía con una fuerza que desmentía su edad. Y Andrés, queriendo demostrar su valía, hacía todo lo que le pedía. Cargaba madera, pasaba el martillo, sostenía las láminas de zinc. Era un trabajo pesado y peligroso. Julieta observaba desde abajo preocupada. Ten cuidado, Andrés, le gritaba. Andrés desde el techo le sonreía. Estoy bien. Soy el ayudante de don Rafael. El niño, que hacía unos días era solo un refugiado asustado, ahora estaba reconstruyendo su propio hogar. Estaba aprendiendo de un hombre que, a diferencia de su tío abuelo Damián, entendía el verdadero valor de las cosas. No el valor del dinero, sino el valor del esfuerzo. Al mediodía el agujero principal estaba cubierto. Las láminas de zinc brillaban bajo el sol, feas pero fuertes. No es bonito, dijo don Rafael, escupiendo en el polvo desde lo alto del techo. Mantendrá el agua fuera y eso es lo que importa. María Rosa les llevó agua fresca del pozo. Don Rafael, Andrés, bajen, el café está listo. Y Julieta preparó unas tortillas con los frijoles que sobraron. Se sentaron en el suelo de tierra los 3 trabajadores. Andrés comía con un apetito voraz, sus manos y cara cubiertas de hollín y sudor. Comes como trabajas, muchacho, dijo Rafael dándole una palmada en la espalda que casi lo derriba. Eso es bueno. Andrés se sonrojó de orgullo. Era la primera vez que un hombre, una figura de autoridad, lo elogiaba. Sintió que había crecido 10 centímetros en una mañana. El techo no es lo único, dijo Rafael mirando las ventanas tapadas con sábanas. Esas cosas no detendrán el invierno. El viento de enero aquí no juega. María Rosa bajó la mirada. Lo sabemos, señor, pero no tenemos
Rafael levantó la mano interrumpiéndola. No se preocupe. En mi rancho tengo un cobertizo lleno de cosas que mi esposa guardaba. Hay marcos de ventanas viejos. Los traeré mañana. Y quizás un poco de vidrio. María Rosa no sabía qué decir. Este hombre estaba pieza por pieza reconstruyendo la casa y la dignidad de su familia. ¿Por qué, don Rafael?, preguntó ella en voz baja mientras los niños jugaban un poco más lejos. ¿Por qué hace todo esto por extraños? Rafael miró la foto de Mariana sobre la mesa coja. No lo sé, señora, admitió su voz áspera suavizándose. Quizás porque esta vieja casa no había escuchado risas en 40 años. O quizás porque odio a los ladrones como Damián Vargas. Habló de Damián con un veneno frío. Conozco su tipo. Venden el alma por un pedazo de tierra. Creen que el progreso significa destruir el pasado y destruir a la gente. Rafael miró sus propias manos. Callosas. Yo no tengo mucho, mi rancho apenas da, pero lo que tengo lo defiendo y ahora ustedes están en mi tierra. Supongo que eso los hace mi problema. María Rosa sonrió. Es usted un buen hombre. Don Rafael. El trabajo continuó esa tarde. Instalaron la pequeña estufa de leña. Era mucho más segura y eficiente que la fogata abierta. Don Rafael le enseñó a Andrés cómo instalar el tubo de chimenea de forma segura a través de una de las paredes de adobe. El fuego es un sirviente, Andrés, no un amo. Respétalo o te quemará, le instruyó. Eran lecciones de vida disfrazadas de trabajo. Manual. Al atardecer, cuando Rafael se preparaba para irse, Julieta se acercó tímidamente. Señor, usted mencionó gallinas. Rafael la miró y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Así que te gusta mandar, niña. Como una pequeña generala. Abrió la parte trasera de su camioneta. Había una pequeña jaula de madera con 3 gallinas ponedoras. Cluecan mucho, pero dan buenos huevos. El rostro de Julieta se iluminó. Eran suyas. Eran algo de lo que ella podía cuidar. Les haré un corralito, don Rafael. Las cuidaré mejor que a nada. Rafael asintió. Lo sé, niña, lo sé. Le dio a María Rosa una última mirada. Mañana no podré venir. Tengo que ir al pueblo, a Nogales. Pero volveré. No quemen la casa con la estufa nueva. Y con eso se fue, dejando tras de sí un hogar más cálido, más seguro y lleno de esperanza. Los siguientes días transformaron el lugar. Con las ventanas instaladas por don Rafael, la luz entraba, pero el viento no. Las gallinas de Julieta comenzaron a poner huevos, pequeños huevos marrones que sabían a gloria. El primer huevo que recogieron, María Rosa, lo cocinó y lo dividió en 5 pedazos. Era más que comida, era una promesa de autosuficiencia. Andrés, sintiéndose responsable, construyó un pequeño corral para ellas con ramas y alambre. La vida encontró su ritmo. Por las mañanas, Andrés y Julieta trabajaban en sus tareas. Andrés reforzaba las paredes con una mezcla de adobe y paja que Rafael le enseñó a hacer. Julieta cuidaba el fuego, las gallinas y mantenía el interior impecable. Incluso Bruno y Sara tenían trabajos. Buscar leña seca y asegurarse de que la muñeca de Sara estuviera siempre limpia. María Rosa supervisaba todo, cocinando los nopales, los huevos y los frijoles en la estufa. Una tarde, mientras María Rosa lavaba la ropa en el pozo, sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. El sol calentaba su espalda. Escuchaba a los niños reír mientras jugaban a las escondidas entre los mezquites. Era un juego que Andrés había inventado. El sonido de sus risas era música. Miró la pequeña casa de adobe. Ya no era una ruina, era su hogar. El hogar que habían construido con sus propias manos. Don Rafael se convirtió en una presencia constante. Venía cada 2 o 3 días. Nunca llegaba con las manos vacías. Un saco de harina, un poco de manteca.
Semillas para un pequeño huerto para que no estén ociosos, decía. Pero María Rosa sabía que era su forma de cuidarlos. Se sentaban juntos al atardecer tomando café mientras los niños jugaban. Hablaban poco, pero había un entendimiento profundo entre ellos. Un día, Rafael trajo un sobre. Fui al pueblo, hice algunas preguntas. El corazón de María Rosa se detuvo. Sobre Damián, Rafael. Asintió. Tu hermano no solo vendió tu casa, está en problemas. Los desarrolladores con los que trató son de Arizona. Y parece que Damián, en su prisa, les vendó un terreno cuya propiedad no estaba clara. La demolición se detuvo. Están furiosos con él. Están investigando todos sus tratos. ¿Y mis papeles, los que firmé?, preguntó ella con miedo. Habló con un conocido, un abogado honesto de los pocos que quedan, dijo Rafael. Dice que si te engañó, si se aprovechó de tu vista cansada y tu confianza es fraude, abuso de confianza, lo llamó. Pero probarlo es difícil, María Rosa, y cuesta. Dinero, mucho dinero. La pequeña burbuja de paz se rompió. Damián seguía allí fuera. La noticia de que la demolición de su antigua casa estaba detenida no le trajo alegría a María Rosa. Solo le trajo inquietud. Damián, acorralado, era un animal peligroso. Él sabe que lo engañó, pensó ella. Y si los desarrolladores lo están presionando, él se pondrá furioso. El miedo que había disminuido regresó. ¿Qué pasaría si Damián descubría dónde estaban? ¿Qué pasaría si en su desesperación venía a buscarlos? El miedo se hizo realidad una semana después. Damián Vargas estaba, de hecho, desesperado. Los desarrolladores de Tucson no solo habían detenido la demolición, sino que habían congelado el pago final. Habían encontrado irregularidades en los títulos de propiedad que él había presentado. Estaban amenazando con demandarlo por fraude, no solo por la casa de María Rosa, sino por otros tratos que había hecho en la frontera. Necesitaba dinero y rápido para pagar. Abogados. Estaba furioso con el mundo, furioso con los desarrolladores, furioso con su esposa Clara, que no dejaba de quejarse de que su viaje a Tucson se había cancelado. Pero sobre todo estaba furioso con María Rosa. En su mente retorcida, ella era la culpable. Su existencia, su sentimentalismo era la raíz de sus problemas. Si tan solo hubiera desaparecido como él esperaba. Esa tarde conducía su auto por los caminos de tierra tratando de encontrar a uno de los topógrafos de los desarrolladores. Estaban revisando todas las propiedades de la zona. Damián estaba perdido, maldiciendo cuando vio algo que lo hizo frenar en seco. Humo. Un hilo de humo blanco subiendo desde la vieja propiedad abandonada de los Obregón, el rancho de Rafael. Su primer pensamiento fue que eran invasores, quizás migrantes, pero la curiosidad o quizás una maldad innata lo hizo detenerse. Dejó su auto en el camino y caminó. Se movió con sigilo entre los mezquites y entonces la vio. Era su hermana María Rosa, tendiendo ropa en un cordel. Y los niños, los 4 mocosos, jugando cerca de un corral de gallinas. Gallinas se estaban instalando y la casa ya no era una ruina. Tenía un techo de zinc brillante y humo saliendo de una chimenea. Una rabia negra y pura lo inundó. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a sobrevivir? Y en la propiedad de Rafael Obregón se estaban burlando de él. Vio a Andrés al mocoso partiendo leña con un hacha pequeña. Parecía fuerte, sano. No parecían víctimas. Parecían felices. Eso fue lo que lo quebró, la idea de que después de lo que les hizo ellos pudieran ser felices. Así que aquí se escondían, murmuró entre dientes, disfrutando de la caridad de un viejo loco invadiendo propiedad privada. Vio esto como una oportunidad. Si podía echarlos de allí, si podía demostrar que eran una molestia, quizás Rafael los entregaría. O mejor aún, si podía hacer que pareciera que estaban dañando la propiedad, quizás Rafael tendría que pagar una multa. Y si algo odiaba a Rafael, era el gobierno. Damián sonrió. Tenía un plan. Damián no se enfrentó a ellos de inmediato. Era una serpiente, no un toro.
Regresó a su auto y condujo directamente a la oficina del sheriff en Nogales. Entró arreglándose el traje, adoptando una expresión de ciudadano preocupado. Oficial, dijo al hombre en el escritorio. Vengo a hacer una denuncia o quizás a advertirles de un problema. El oficial levantó la vista de sus papeles aburrido. Estoy muy preocupado por mi hermana mayor, María Rosa, dijo Damián, su voz llena de falsa angustia. Ella no está bien de la cabeza. Desde que su hija murió no es la misma. El oficial comenzó a prestar atención. Se llevó a sus 4 nietos y desapareció. La hemos buscado por todas partes. Temíamos lo peor. Damián se pasó la mano por la cara como si se estuviera secando lágrimas invisibles. Hoy continuó. Finalmente la encontré. Pero es terrible. Está viviendo en condiciones deplorables. En la vieja casa abandonada de don Rafael Obregón. Sin agua, sin luz. Es un peligro para los niños. Están desnutridos, sucios. Y ella creo que está loca. Está invadiendo. Don Rafael es un hombre mayor. Me preocupa que ella pueda hacerle daño. Damián había tejido su red. Se presentó como el hermano preocupado y a María Rosa como una loca peligrosa. El oficial frunció el ceño. La propiedad de Obregón. Eso está fuera de nuestra jurisdicción municipal. Pero niños involucrados, eso cambia las cosas. ¿Dices que están en peligro? Damián asintió vigorosamente. Absolutamente. El lugar se está cayendo. Es un riesgo y ella no está en sus cabales. Por favor, oficial, tienen que ir. Tienen que sacar a esos niños de allí antes de que ocurra una tragedia. El oficial suspiró. Está bien, señor Vargas. Lo investigaremos. Con niños involucrados, Servicios Sociales tendrá que ser notificado. Iremos a echar un vistazo. Damián sonrió por dentro. Era perfecto. Servicios Sociales le quitarían a los niños. Sin los niños, la vieja se derrumbaría y él quedaría como el héroe que intentó salvarlos. Gracias, oficial. Gracias. Estaré en mi casa si me necesitan. Salió de la estación sintiéndose victorioso. No solo se vengaría de María Rosa por sobrevivir, sino que usaría la ley para aplastarla. Se imaginó la escena. La policía llegando, los trabajadores sociales llevándose a los niños llorando, la humillación final de su hermana y él estaría allí observando desde lejos con su traje de hombre respetable. Mientras Damián celebraba su maldad en la casa de adobe, Julieta recogía el primer tomate de su pequeño huerto. Era pequeño y un poco deforme, pero era rojo y brillante. Corrió adentro. Abuela, mira. Nuestra primera cosecha. María Rosa lo tomó en su mano. Era un milagro que habían cultivado del polvo. Es hermoso, mi amor. Dijo, esta noche comeremos como reyes. No tenía idea de la tormenta que Damián acababa de desatar. La tormenta llegó al día siguiente. No fue una tormenta de nubes, sino de sirenas. 2 vehículos oficiales recorrieron el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se podía ver a kilómetros. Una patrulla del condado y una camioneta blanca con el sello de Servicios Sociales. María Rosa estaba afuera con Sara en sus brazos cuando los vio. Su sangre se heló. El tomate de Julieta se le cayó de la mano. Andrés, Julieta adentro, gritó, pero era demasiado tarde. Los vehículos se detuvieron bruscamente. 2 oficiales de policía y una mujer con un traje severo y una carpeta se bajaron. La mujer, la señora Gutiérrez, de Servicios Sociales, tenía una mirada de acero. María Rosa Vargas dijo sin saludar, ¿es usted la abuela de Julieta, Andrés, Bruno y Sara Vargas? Su voz era fría. Burocrática. Sí. Soy yo, dijo María Rosa, su voz temblando. Los niños se habían agrupado detrás de ella, aterrorizados por los uniformes. ¿Qué sucede? ¿Hicimos algo malo? Andrés se puso instintivamente delante de su abuela, aunque no tenía palo esta vez. No hemos hecho nada,
dijo el niño, su voz aguda por el miedo. Hemos recibido una denuncia, dijo la señora Gutiérrez ignorando al niño. Una denuncia grave que usted tiene a estos menores viviendo en condiciones insalubres, en una propiedad invadida y que su estado mental no es estable. Cada palabra era un golpe. ¿Qué? Insalubre. Pero si hemos limpiado, tenemos comida, estado mental. María Rosa estaba confundida. Su hermano Damián Vargas está muy preocupado por ustedes, dijo uno de los oficiales. María Rosa sintió que el suelo desaparecía. Damián, era él, la había encontrado y había usado la peor arma posible, no la policía. Servicios sociales. Mi hermano, susurró ella. Él nos echó. Él nos robó nuestra casa. Él miente. Por favor, cálmese, señora, dijo la señora Gutiérrez anotando en su carpeta. Su agitación solo confirma el reporte. Miró la casa de adobe, el techo de zinc, las ventanas viejas. Este lugar no es apto para niños. No hay electricidad, no hay agua corriente. El pozo es un riesgo de cólera. Tenemos una orden para llevar a los niños a un lugar seguro, a un refugio temporal. No. Gritó María Rosa. El grito salió de lo más profundo de su ser. No pueden. Son mis hijos, son mi vida. Se lo prometí a mi hija. Se aferró a Sara y a Bruno. Julieta y Andrés se aferraron a ella. Eran un solo nudo de pánico. No pueden separarnos. La señora Gutiérrez miró a los oficiales. Por favor, procedan. La abuela está alterada. Será mejor para los niños. Los oficiales avanzaron. Sus rostros impasibles. Deténganse, la voz no era de María Rosa. Era una voz profunda, autoritaria, que hizo que los oficiales se detuvieran en seco. Don Rafael Obregón venía caminando desde su rancho, que colindaba con la propiedad. Debió haber visto los autos en su mano. No traía una pistola, traía un fajo de papeles enrollados. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Qué demonios creen que están haciendo en mi propiedad? La señora Gutiérrez, no acostumbrada a ser desafiada, se irguió. Señor, ¿quién es usted? Soy Rafael Obregón, el dueño de esta tierra, y ustedes están asustando a mis invitados. Los oficiales se miraron incómodos. Este era el legendario don Rafael, un hombre que era dueño de más tierra que la mitad del condado. Señor Obregón, dijo el oficial. Recibimos una denuncia de Damián Vargas. Dice que están invadiendo. Rafael soltó una carcajada que sonó como grava. Invadiendo. Damián Vargas. Ese ladrón de gallinas se atreve a hablar. Se acercó a María Rosa y puso una mano protectora en el hombro de Andrés. Esta familia no está invadiendo. Están aquí con mi permiso como mis protegidos. Se volvió hacia la señora Gutiérrez. Y en cuanto a insalubre. ¿Ha visto usted el huerto? ¿Ha visto el corral? Estos niños están más sanos que cualquier niño de la ciudad. Pero no hay agua corriente, empezó la señora Gutiérrez. Hay un pozo que da el agua más limpia de Nogales, la cortó Rafael. Y hay una estufa que da calor y hay comida y lo más importante, hay amor. Algo que usted con su carpeta parece no entender. Su defensa era feroz. María Rosa lo miraba con lágrimas de gratitud. Eso no cambia el hecho de que Damián Vargas tiene la custodia legal. Mentira, rugió Rafael. Damián Vargas no tiene nada, desenrolló los papeles. Pasé la última semana en Hermosillo, no en mi rancho. Hablé con mi abogado. ¿Saben qué es esto? Es una copia de la denuncia por fraude que interpuse esta mañana contra Damián Vargas. Los papeles que le hizo firmar a su hermana son falsos. Usó el sello de un notario que murió hace 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Los oficiales dieron un paso atrás. Damián no solo era un mentiroso, era un criminal. Y. Esto, dijo Rafael sacando otro papel, es un contrato de arrendamiento por $1 al año.
La señora María Rosa Vargas y su familia vivirán en esta casa como mis inquilinos por el tiempo que deseen y, como su arrendador, es mi deber asegurarme de que la casa sea habitable, lo cual, como ven, he estado haciendo. La señora Gutiérrez se quedó sin palabras. Su denuncia basada en las mentiras de Damián se estaba desmoronando. Yo solo seguía el protocolo, tartamudeó. Rafael la miró con frialdad. Su protocolo casi destruye a una familia. Váyase de mi propiedad. Y dígale a su jefe que sí. Alguno de ustedes vuelve a molestar a esta familia, los demandaré por acoso. La mujer pálida se subió a su camioneta y se fue. Los oficiales de policía se quitaron el sombrero. Disculpe la molestia. Don Rafael. Señora, no oficial, dijo Rafael. No se disculpen, arresten. La denuncia está interpuesta en la ciudad. Damián Vargas por fraude por falsificación. El oficial asintió. Sí, señor. Oímos algo de eso en la radio. La policía de Nogales lo está buscando. Los desarrolladores de Arizona también lo demandaron. Parece que su hermano es un hombre muy ocupado. Los policías se subieron a su patrulla y se fueron. El silencio regresó al desierto, pero era un silencio diferente. Era un silencio de victoria. María Rosa se derrumbó en el suelo, no de debilidad, sino de alivio. Lloró. Un llanto liberador, mientras sus 4 nietos la abrazaban. Se acabó, abuela. Susurró Andrés. Se acabó. Don Rafael se quitó el sombrero mirando a la familia. Sí, muchacho, se acabó. La caída de Damián fue rápida y total. Con las demandas de los desarrolladores y la denuncia de fraude de Rafael y María Rosa, sus bienes fueron congelados. Su esposa Clara lo abandonó la misma tarde en que la policía fue a su casa. Se fue con un joyero y la dignidad que le quedaba. Damián fue arrestado en un café tratando de sacar dinero en efectivo de una cuenta que ya no existía. Perdió la casa que le había robado a María Rosa. Los desarrolladores la tomaron como parte del pago por el fraude. Perdió su reputación, perdió su libertad. La última vez que María Rosa supo de él, estaba en una prisión estatal, cumpliendo una larga condena. No sintió alegría por su desgracia, solo sintió lástima. Lástima por un hombre que tenía tanto y lo tiró todo por la codicia. Mientras tanto, en la casa de adobe la vida florecía. Con la ayuda de Rafael, la casa se volvió verdaderamente habitable. El abogado de Rafael ayudó a María Rosa a vender legalmente el terreno donde había estado su antigua casa. El dinero, una suma considerable, lo puso en una cuenta de banco para la universidad de los niños. Le dijo a Rafael, el sueño de Mariana pasó un año. La casa de adobe era irreconocible. Don Rafael, con el pretexto de que un viejo necesita un proyecto, había ayudado a la familia a restaurarla por completo. Tenían ventanas de vidrio, una puerta de madera sólida incluso un pequeño sistema de paneles solares que Rafael consiguió en una subasta que les daba luz por las noches. La casa ya no era la casa abandonada, la llamaban la casa de la promesa. El huerto de Julieta era ahora un jardín próspero. Tenían tomates, chiles, calabazas y maíz. Las 3 gallinas se habían convertido en 20. Julieta vendía los huevos extra al señor Miguel, el de la tienda La Esperanza. Miguel, al enterarse de la historia, se había convertido en un gran amigo. Les fiaba la mercancía y siempre les daba las verduras feas gratis. Para mis mejores clientes, decía Andrés, ahora un niño de 11 años fuerte y seguro, era la mano derecha de don Rafael. Pasaba los fines de semana en el rancho del viejo aprendiendo a montar a caballo, a reparar cercas, a entender la tierra. Rafael, que había perdido a su propio hijo, había encontrado uno en Andrés. Y Andrés, que había perdido a su madre, había encontrado una figura paterna. Bruno y Sara eran solo niños felices, ruidosos, sanos. Habían olvidado el terror de aquella primera noche. Sus cicatrices estaban sanando. Sara ya no se aferraba a su muñeca, ahora corría libremente persiguiendo a las gallinas. Bruno ayudaba a su abuela a regar las plantas.
El miedo se había ido de sus ojos. Habían recuperado su infancia y María Rosa, ella era el centro de todo. Su artritis todavía dolía en las mañanas frías, pero su corazón estaba lleno. Se levantaba cada mañana y daba gracias. Gracias por el sol, por el agua, por la comida. Gracias por don Rafael, por su terquedad y su corazón de oro. Gracias por sus nietos, por su resiliencia y su amor. Había cumplido su promesa a Mariana. No solo los había mantenido juntos, les había dado un hogar. Ya no miraba la foto de su hija con lágrimas de tristeza, sino con una sonrisa de paz. Lo hicimos, mi amor, le susurraba a la foto, que ahora estaba en un marco bonito sobre la estufa de leña. Están a salvo, están felices. Estamos en casa. La traición de su hermano casi los destruye, pero en su lugar los había llevado a un lugar de verdadera pertenencia. Habían encontrado su refugio no en una casa de ladrillos en la ciudad, sino en el polvo del desierto, en una vieja casa de adobe. Habían aprendido que un hogar no son las paredes que te rodean, sino las personas que te abrazan dentro de ellas. Habían perdido todo y en el proceso habían encontrado lo único que realmente importaba, el uno al otro. Una tarde de domingo el sol se ponía pintando el cielo de nogales de colores naranja y morado. La escena en la pequeña casa de adobe era de una paz casi sagrada. Don Rafael estaba sentado en un porche que él y Andrés habían construido. María Rosa le servía una taza de café caliente. Estaban en silencio viendo jugar a los niños. Ya no eran dos extraños, eran familia. Julieta estaba leyendo un libro que Rafael le había traído, enseñándole a leer a Bruno. Andrés estaba mostrando a Sara cómo lanzar una piedra y hacer que saltara. Eran ruidos de una vida normal, una vida buena. Hiciste un buen trabajo aquí, María Rosa, dijo Rafael en voz baja. Ustedes hicieron esto, no yo. María Rosa sonrió mirando las arrugas alrededor de sus ojos. No, Rafael, lo hicimos juntos. Ella lo miró. Usted nos salvó. Rafael negó con la cabeza. No, señora. Ustedes me salvaron a mí. Miró la casa, la vida que había vuelto a ella. Este lugar estaba muerto. Yo estaba muerto por dentro. Ustedes trajeron la vida de vuelta. Me dieron una razón para levantarme además de las vacas. La injusticia que Damián había cometido parecía de otra vida. Su nombre rara vez se mencionaba. Él era solo un fantasma, una lección dolorosa sobre la codicia. La verdadera historia no era sobre él, era sobre ella. María Rosa. La abuela que fue expulsada, pero que se negó a ser vencida, la mujer que con nada más que amor y agallas convirtió una ruina en un santuario. Ella tomó la mano callosa de Rafael. Gracias, susurró. Él apretó su mano. No hacían falta más palabras. El sol se ocultó y las primeras estrellas aparecieron. Las risas de los niños llenaron el aire fresco del desierto. María Rosa respiró hondo. Estaba en casa. Finalmente, después de todo, estaba en casa. La historia de María Rosa nos enseña que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Nos enseña que la esperanza puede encontrarse incluso en las ruinas más oscuras. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor déjanos un comentario con la palabra esperanza. Queremos saber que llegaste hasta el final con nosotros. Y si quieres ver más historias emocionantes como esta que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, no olvides suscribirte a Momentos Escritos y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.